Coménteme si ven la presentación, por favor, en la pantalla. ¿Sí la ven? Sí, yo sí la Sí, veo. sí. Ok, bien. Les comentaba que la clase pasada de que estábamos viendo la vez pasada de lo que son, ya hemos visto lo que son algunos de los objetivos, ¿sí? De los objetivos que era, en primera instancia era conocer el impacto de lo que era el daño cerebral. Estos objetivos que determinamos de lo que es conocer el impacto cerebral en las funciones cognitivas y de personalidad es lo que nos toca a nosotros contribuir a checar. También era de contribuir en el diagnóstico más profundo de todas las patologías que pudiéramos haber estado observando. Eso en relación a lo que estuvimos viendo en la exposición de su compañera. Otro de los aspectos importantes que estamos checando es que una vez que determinamos en lo que es el tema de la evaluación, reconociendo los procesos que pueden estar comprometidos en el daño neuropsicológico, se establece normalmente en una evaluación neuropsicológica lo que es la de preparar programas específicos para pacientes, estableciendo los puntos débiles, valorar la evaluación del paciente en los casos en los que se tenga que hacer un programa de rehabilitación cognitiva en el supuesto de que haya algún tipo de atención. En este caso, tenemos que estar determinando una vez de que se aplique un proceso de evaluación. Normalmente un proceso de evaluación psicológica se tiene que checar lo que es el progreso a nivel de lo que es el de lo que sí han habido lo que son los avances en cuanto a dichos procesos. Esto es algo muy importante que tenemos que estar siempre checando. Y otro de los aspectos de los objetivos que se siguen en los objetivos es la de utilizar el diagnóstico como medio para realizar las valoraciones periciales y forenses en los casos de incapacidad, accidentes o deterioro. Eso se los había estado explicando en relación, porque la mayoría de las veces en las evaluaciones eh, neuropsicológicas necesitan valorar a las personas, por ejemplo, en una evaluación pericial, para determinar si, por ejemplo, una persona tiene un accidente, puede llevar a cabo sus funciones o llevar a cabo las actividades que antes tenía antes de un proceso. En este caso, en un proceso pericial, por ejemplo, de una evaluación neuropsicológica, por ejemplo, en casos en los cuales las personas, por ejemplo, por parte de un accidente, imaginemos que una persona sufrió un accidente. En esos casos, cuando una persona sufrió un accidente, tenemos que determinar si la persona, por parte de una afectación, ya sea de un tercero, ha llegado a afectar ese proceso en la persona para poder caminar, para poder aprender a realizar algunas de las funciones neuromotoras. Y eso sería importante porque la mayoría de las evaluaciones periciales necesitamos ver si una persona puede realizar esas funciones o no. A un momento, al parecer hay alguien que está intentando ingresar. Bien.
Como les decía, este último de los objetivos de las evaluaciones periciales y forenses normalmente se determinan, por ejemplo, eh, en los juicios civiles o en los juicios de conciliación de arbitraje, en los cuales determinamos, por ejemplo, después de un accidente, si una persona es apta para volver a realizar sus funciones o si en dado caso requiere, por afectación de algún accidente, una indemnización para poder realizar esas funciones porque ya no es apta para tales funciones, porque ya se encuentra comprometida. Les platico rápidamente un caso en los cuales a veces se hace una evaluación pericial, por ejemplo, en los cuales en un accidente una persona ya no puede o tiene ciertos tipos de alteraciones como afasias, que ya no puede recordar ciertas actividades que antes hacía después de un accidente por parte de una tercera persona. En ese caso, esa fascia puede llegar a afectar por un accidente pues la realización de esas actividades. En sí, nos sirve en ese ámbito pericial. Bueno, en sí, esos son una parte de lo que son los objetivos. Ahora, habíamos hablado de lo que es la evaluación de la validez ecológica y psicométrica. También para determinar si dice, según Bronswig, que para referirse a las condiciones bajo las que pueden realizarse generalizaciones de las situaciones experimentalmente controlables en el entorno natural en el que se encuentra cada persona. ¿Qué significa esto? Yo, antes de usar cualquier tipo de instrumento psicométrico, yo tengo que valorar, por ejemplo, las condiciones en las cuales la persona se desenvuelve, las condiciones en las cuales está el proceso de desarrollo de la persona para poder escoger el mejor instrumento evaluación psicométrico o en su caso solo con la entrevista psicológica poder hacer esos tipos de evaluaciones. La mayoría de las veces se les comentaba en la clase pasada que a veces, en algunas veces se abusa en el psicometrismo, por eso existe validez psicológica con psicometrismo. Algunas personas abusan demasiado de los instrumentos psicométricos porque usan indiscriminadamente de dichos tipos de instrumentos sin valorar el entorno de desarrollo de la persona y el contexto de la persona en la cual se tiene que evaluar. ¿Qué significa esto? Muchas veces, por ejemplo, van a encontrar instrumentos que les ayuden a valorar la inteligencia. Sin embargo, tenemos que evaluar, por ejemplo, si ese dicha instrumento psicométrico es aplicable para el nivel de escolaridad y determinar, por ejemplo, los límites y los alcances de lo que puede medir a una población específica de ese instrumento específico de evaluación, por ejemplo. En ese aspecto, por ejemplo, tenemos que reconocer que a veces tenemos que hacer ciertas adecuaciones, por ejemplo, de ciertos tipos de instrumentos en los cuales las personas, por ejemplo, necesitamos evaluar, por ejemplo, de inteligencia, por ejemplo. Hay personas en los cuales un cierto instrumento, en los cuales para ámbitos laborales evaluamos solamente el aspecto de inteligencia operacional,
Eso significa la inteligencia procedimental. Por ejemplo, en una industria donde lo que nos interesa es que las personas sean capaces de poder realizar ciertos tipos de actividades eh, rutinarias y operarias. No nos interesa, por ejemplo, la evaluación verbal, sino nos interesa, por ejemplo, en una industria, que la persona sea capaz de poder realizar una actividad y que pueda realizarla de dicha forma en la cual se pudo haber enseñado a dicha persona o dicho sujeto. En ese caso, eso es lo que es importante en ese caso. Dicho esto, por ejemplo, yo no tendría que aplicarle, por ejemplo, una batería de inteligencia que sea bastante compleja o amplia, porque solo me interesa evaluar que la persona sea capaz de comprender y realizar las actividades que se le están enseñando o que realice esa actividad de forma rutinaria específica. También tengo que determinar, por ejemplo, en la validez psicológica con el aspecto psicométrico, si la persona puede comprender o tiene el nivel de comprensión de escolaridad para poder realizar dicho aspecto psicométrico. Y una vez realizado la validez ecológica, yo ya puedo determinar lo que es el instrumento de evaluación adecuado, ya sea personalidad, inteligencia o de conducta aplicable a la persona o a la población a la cual se determina dicha evaluación o instrumento psicométrico. Ahora, en la evaluación psicométrica valoramos, como dice en la diapositiva, dice, tenemos que valorar los resultados obtenidos en las pruebas neuropsicológicas en base a criterios estadísticos, comparándolos con determinada población normativa de referencia. Los resultados se expresan en puntuaciones típicas, cocientes percentiles y se ha realizado un diagnóstico cuantitativo. La mayoría de esto no se tienen que preocupar, solamente tenemos que determinar, por ejemplo, en base a algunos instrumentos, en lo que son los niveles de interpretación. Tenemos que reconocer, por ejemplo, como yo les explicaba en la clase pasada, yo tengo que determinar, por ejemplo, un aspecto principal, que es la mayoría de las veces yo tengo que determinar, por ejemplo, si yo digo que una persona tiene, por ejemplo, 15 puntos en una prueba, por ejemplo, una prueba X, yo tengo que determinar, por ejemplo, si ese puntaje, por ejemplo, dentro de una tabla que vamos a reconocer como baremos. Un baremo es una tabla comparativa en la cual se realiza lo que es la tabulación o la transformación de lo que es la puntuación natural o la puntuación que obtuvo la persona en la prueba y después yo lo determino en lo que es la tabla. En esa tabla yo tengo que determinar en esa puntuación, por ejemplo, esos 15 puntos y yo determino, por ejemplo, este es algo hipotético, por ejemplo, imaginemos que tenemos una tabla y yo determino esos 15 puntos, busco, por ejemplo, 15, por ejemplo, de 15 puntos a 20. Y imaginemos que estamos evaluando inteligencia. En ese aspecto, yo tengo que determinar en esa tabla, por ejemplo, esos 15 puntos, cuánto equivale, por ejemplo, a una puntuación típica, cómo se transforma esa puntuación típica en
lo que es, por ejemplo, edad. Imaginemos que la comparación de edad, ¿sí? Y a lo mejor, por ejemplo, de 15 a 20, por ejemplo, es una puntuación de 7.14, ¿sí? Esto solamente estoy para explicar a qué referimos los niveles de interpretación psicométrica, ¿ok? Una vez entonces digo de 15 a 20 significa, y es una edad, por ejemplo, la persona tiene 19 años, por ejemplo. Ok, entonces en el nivel de, o la puntuación de interpretación, que es lo que vamos a determinar, imaginemos aquí tenemos que es la puntuación natural, a la puntuación de interpretación que corresponde dicho cuadro comparativo, corresponde a un, este, a un punto de interpretación, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, bajo. ¿Qué significa? En este aspecto, en los niveles de interpretación, lo que yo tengo que estar comparando, en este caso, es esta transformación, y eso es lo que se va a hacer a nivel psicométrico. Yo tengo que buscar en todas mis tablas de interpretación, dependiendo del tipo de prueba, cuánto corresponde en la tabla, por ejemplo, si yo busco una edad, a qué da puntuación, y esa puntuación, por ejemplo, a qué tipo de interpretación o puntuación de interpretación corresponde, ¿sí? La mayoría de todas las pruebas nos tienen como manuales para poder hacer esas interpretaciones. Lo único que nosotros tenemos que hacer es revisar todo lo que son las pruebas y las tablas comparativas e identificar, bueno, la persona que estoy evaluando, dependiendo de la edad, el sexo o las características específicas de lo que pueda medir mi prueba, yo tengo que estarla comparando para poder obtener lo que es el nivel de interpretación. Recordemos que este nivel de interpretación ya está estandarizado. ¿Qué significa estandarizado? Significa que se hizo las generalizaciones de esa prueba para que yo a una población específica estudiada y aplicada de dicha prueba que yo apliqué. Y lo que yo tengo que hacer en ese caso simplemente es revisar, por ejemplo, si la prueba que yo tengo cubre lo que son los rubros de edad o los rubros de interpretación, si está dentro de lo que los puntajes del tipo de prueba, corresponde al tipo de valoración que yo estoy aplicando. En este aspecto imaginemos que en este ejemplo hipotético estoy evaluando inteligencia. Si la persona tuvo una puntuación natural, por ejemplo, de 15 puntos, y estos 15 puntos, comparando en una tabla, corresponde a 7.14 y este 7.14, en una tabla de inteligencia, me dice que eso corresponde a un puntaje de interpretación bajo, entonces yo ya tengo estadísticamente la interpretación en base a lo que la prueba me dijo. Pero yo ya tuve que haber hecho antes lo que es la validez ecológica para haber escogido el instrumento, y ya después que ya aplico el instrumento es cuando yo obtengo lo que son todos estos tipos de datos estadísticos como puntuaciones, cocientes, y ya se da después de eso lo que es el aspecto del diagnóstico cuantitativo. Un diagnóstico cuantitativo es en base a lo que
yo puedo interpretar en base a los datos que yo obtengo de una o más pruebas en relación a los puntos que yo evalué comparándolas con otras. Eso es lo que se determina a nivel psicométrico. Bien, hasta este momento, ¿cómo estamos? ¿Hay algún comentario, alguna duda? ¿Hay algún comentario en la clase? ¿Alguna duda o estamos entendiendo? Coménteme, por favor. La tabla es con base a los resultados de la prueba, ¿no? Si, por ejemplo, si el estándar del número de la prueba es 20 y la persona me da 14 de puntuación, quiere decir que está por debajo de lo normal. Exactamente. O sea, exactamente, así sería. O sea, eso dependiendo del tipo de prueba, pero eso significa que tú ya determinaste que la persona que tú escogiste, o no me has dicho, la instrumento que tú escogiste para valorar la prueba, está dentro de los rangos de valoración de dicha prueba. Y en base a eso puedes decir, la persona tiene un nivel, por ejemplo, bajo. Entonces, el diagnóstico cuantitativo, la mayoría de todos los instrumentos te explican qué significa bajo. Por ejemplo, ahí es algunas pruebas te dicen, por ejemplo, y buscas después nivel bajo, en dicha prueba significa que la persona tiene esto, y la persona puede hacer esto, y tiene un límite de actividades, pero puede hacer otras actividades en referencia, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de las pruebas, por ejemplo, sus categorías, por ejemplo, bajo, alto, estable, normal, etcétera, te deben de explicar qué significa esa categoría de bajo. Te debería de explicar, por ejemplo, bueno, cuando yo digo un nivel bajo, ¿a qué me estoy refiriendo? Eh, si alguien obtiene una calificación baja en una prueba, bueno, ¿eso qué me dice? Eh, ¿Qué capacidades o qué límites tiene la persona? Es dicha prueba de dicha categoría de bajo, la prueba te debería de arrojar ese tipo de interpretación cuantitativa o diagnóstico cuantitativo. De alguna otra forma, lo único que tú haces es adaptarlo a lo que tú estás observando en base a tu entrevista clínica en relación con el nivel de interpretación de dicha prueba. Y así realizas lo que es el diagnóstico cuantitativo. Por ejemplo, a veces, algunas pruebas van a determinar, por ejemplo, en mi curso de inteligencia que te dice, tienen un coeficiente de inteligencia bajo, pero el bajo no es el mismo tipo de interpretación para todas las pruebas. Hay que identificar ese coeficiente de, por ejemplo, de inteligencia bajo para esa prueba que significa o que representa para nosotros, qué información para nosotros representa para poder hacer lo que es la valoración o el registro de dicha información. No sé si me estoy entendiendo. La prueba te debería de dar, de explicar los niveles de interpretación o los puntajes de interpretación. Bueno, ¿eso qué significa? O sea, porque muchas veces, por ejemplo, tenemos una vaguedad cuando dice, es que tienes un coeficiente de inteligencia bajo. Ajá, pero ¿eso qué significa? Significa que puedo hacer
qué es lo que sí puedo hacer, pero qué es lo que estoy limitado a hacer y qué es lo que estoy definitivamente imposibilitado de hacer. Eso nos debería de informar dicha prueba. No sé si me estoy entendiendo. ¿Sí o no? ¿Sí estamos comprendiendo? ¿O hay alguien que tenga dudas? Es como los exámenes diagnósticos que nos ponen en la escuela, ¿no? ¿Qué sabemos y qué no? Por ejemplo, o sea, una Exactamente. comparativa. Con base a lo que yo sé, voy a ir siguiendo. Por ejemplo, tal vez los que tengan dislexia se limitan pues, hay muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre izquierda y derecha están limitados a eso, a algunos. O sea, por ejemplo, la prueba te va a explicar, ¿sabes qué? Está limitada esta persona, pues, a coordinación. La prueba te lo determina, ¿no? Así es, efectivamente. Todo es dependiendo de la dicha prueba. Ok. Por eso es importante que la mayoría de ustedes conozcan muy bien a profundidad su prueba para que una vez que ustedes determinen un tipo de valoración, pues lo puedan explicar. Por ejemplo, si ustedes aplican algo, imaginen que ustedes van a aplicar algo y les dio un tipo de interpretación, me digan, bueno, la persona obtuvo tales niveles, por ejemplo, alto, bajo, ¿ok? Y yo les explico, bueno, explícame entonces qué significa que la persona tenga un nivel bajo. Y tú ya me explicas todo en el contexto de la persona, si la persona puede realizar ciertas actividades o no, qué actividades puede realizar, todo en base al contexto de la persona. Eso es algo que de alguna otra forma iremos revisando cuando vayamos a trabajando lo que es el nivel psicométrico. ¿Ok? Eso es en base al aspecto de la prueba. ¿Ok? Ahora, dentro del aspecto del nivel de evaluación también tenemos también lo que es el nivel cognitivo. Si están viendo, si cambió la presentación, si están viendo la diapositiva, dice nivel cognitivo. Sí, Ok, a nivel cognitivo dice, en este nivel cognitivo de evaluación neuropsicológica dice, interpreta los déficits desde el punto de vista cognitivo, tratando de discernir qué funciones cognitivas se encuentran implicadas en cada caso. Se trata de un diagnóstico cualitativo. El ejemplo, la pérdida de la capacidad para construir rompecabezas se puede entender como una modalidad de apraxia constructiva asociada a un problema de construcción espacial. Ok. En ese aspecto, en este nivel cognitivo, eso ya es, cuando hablamos del nivel cognitivo, es algo ya del conocimiento del saber propio del evaluador. ¿Ok? Para ello, es importante que nosotros tengamos en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, en la evaluación cognitivo, como yo les estaba explicando la clase pasada, yo tengo que evaluar, por ejemplo, para determinar la evaluación cognitiva de una persona, yo tengo que conocer, por ejemplo, su nivel de desarrollo, ¿ok? Tengo que conocer, obviamente, por ejemplo, los aspectos de eh, las habilidades de dicha etapa, ¿sí? Y obviamente tengo que conocer, por ejemplo, sus límite y alcance. Ok.
En ese aspecto, esto en el nivel de desarrollo, por ejemplo, tengo una persona, por ejemplo, ustedes siempre se tienen que preguntar, bueno, por ejemplo, imagínense, esto sobre todo se valora cuando estamos trabajando con una discrepancia entre un niño, por ejemplo, no es lo mismo el nivel de comprensión de un niño de 7 años al nivel de comprensión de un niño o un adolescente de 17 años a un adulto de 67 años. Yo tengo que determinar su nivel de desarrollo, ¿sí? Aquí, lo interesante de los niveles de desarrollo es que son paulatinos a los aspectos de lo que es el aspecto cronológico. El nivel de desarrollo yo tengo que valorar el aspecto cronológico. Lo cronológico con lo que es la edad mental. De alguna otra forma, ese nivel de desarrollo lo determino, por ejemplo, la persona tiene, por ejemplo, 17 años. Tengo que determinar cuáles son todas las características a nivel cognitivo de lo que puede realizar la persona a los 17 años, ¿sí? Y lo tengo que valorar en contraste con su edad mental de lo que yo estoy encontrando pues obviamente al momento de valorarla de forma directa a la persona. La mayoría de las veces yo tengo que comentarles este aspecto. Por eso es la riqueza que ustedes profundicen en lo que es la evaluación psicológica clínica de la persona, ¿sí? Ustedes tienen que evaluarla desde el momento en que hacen la entrevista. La entrevista clínica les va a ayudar a determinar este aspecto que es hasta cierto punto abstracto y contextual de la persona. Por ejemplo, imaginen, no es lo mismo que ustedes me digan, es que los jóvenes de 17 edad tienen estas capacidades para poder realizar dichos o cuales actividades. Ok, perfecto. Tú ya tienes conocimiento a nivel cognitivo, a nivel teórico, de que las personas de 17 años pueden hacer esto, perfecto, muy bien, pero lo tienes claro por el nivel de desarrollo y después valoras de forma directa, bueno, su edad mental de la persona o su nivel de desarrollo mental de la persona, ¿cómo lo valoro? De acuerdo a lo que yo estoy encontrando. Bueno, tengo que la mayoría de los jóvenes tienen ciertas capacidades, pero la persona en específico que yo estoy valorando, de acuerdo a su contexto, cuáles son las capacidades que alcanza a desarrollar dentro de lo que son sus límites y sus alcances, ¿sí? Y yo tengo que determinar en ese aspecto su edad mental. Vamos siempre a contrastar, por ejemplo, porque muchas veces escuchamos, es que los jóvenes, es que los adolescentes pueden hacer esto, ok, eso es lo que dice la teoría a nivel general. Pero esa generalidad de lo que se conoce a nivel de desarrollo, a nivel cognitivo, por ejemplo, de un adolescente, lo tengo que comparar con mi adolescente o mi persona que estoy valorando. Lo tengo que comparar en su contexto. Por eso aquí es en donde viene el diagnóstico cualitativo, en donde tú tienes que hacer ciertas adecuaciones, ¿sí? Si bien la persona, por ejemplo, dices tú, tiene cierta edad, si su edad cronológica me dice que debería de tener ciertas habilidades, límites y alcances, a nivel de su edad mental y a nivel de sus capacidades particulares, la persona puede desarrollar ciertas habilidades y ciertas capacidades, pero otras no, por esto y por ello.
en este aspecto a nivel cognitivo tenemos que estar reconociendo todas las funciones cognitivas del sujeto en relación a su nivel de desarrollo. Que yo ya valoré en el aspecto general al grupo al que pertenece la persona y conociendo muy bien, el evaluador tiene que conocer muy bien el nivel de desarrollo, por ejemplo, la teoría de Piaget, la teoría de Vygotsky, la teoría de Erickson acerca de los niveles de desarrollo egosocial de la persona. Yo tengo que conocer muy bien todos esos aspectos que me dicen dichas teorías, los comparo y después los relaciono con la persona que yo estoy evaluando. Ahí es en donde se realiza la valoración cognitiva de las capacidades de lo que puede o no hacer la persona de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga el nivel de comprensión de un adolescente en un ambiente urbano a un adolescente en un contexto rural, en un contexto de comunidad, por ejemplo, de un pueblo. No sé si me estoy entendiendo. ¿Sí estamos comprendiendo, sí o no? Sí, Lo dice que el nivel de comprensión de una persona del campo, por ejemplo, de la ciudad, es, por ejemplo, determinar su nivel social, ¿no? O sea, si te crías en un pueblo, o sea, tus conocimientos van a ser diferentes por la sociedad en la que te encuentras, ¿no? En tu entorno. Exactamente. Yo tengo que valorar eso. ¿Por qué es importante que yo les comente eso? Porque a veces, por ejemplo, a veces van a ver, si a veces tenemos problemas con el aspecto psicométrico, a veces ustedes se van a encontrar con lo que yo le llamo una pared teórica. Esa es la segunda pared que ustedes tienen que evaluar. Ya pasamos del instrumento, ahora del aspecto teórico. Muchas teorías van a hablar acerca de los jóvenes, pero muchas teorías hablan de contextos, eh, por ejemplo, no es de contextos, por ejemplo, como de la teoría de Piaget, de donde estamos hablando de que se hicieron valoraciones de nivel de desarrollo a nivel de lo que es el nivel de desarrollo de niños y adolescentes, pero no es lo mismo el adolescente que vive en Suiza que el adolescente que vive en México, porque son diferentes contextos. No crecen de la misma forma, no son educados de la misma forma, no tienen acceso a los mismos niveles. Por eso ustedes van a tener que hacer esas adecuaciones. Si hay ciertos elementos que el sujeto per se en ese aspecto obligatoriamente debe de presentar, pero hay otras habilidades que hay que valorar y explicar por qué la persona no lo puede hacer. Pero si la persona aún a nivel básico, lo que en su nivel de desarrollo debería ser capaz de realizar para ser funcional, no lo puede hacer, ahí es en donde empezamos a sospechar que la persona tiene una condición neuropsicológica patológica. Eso es lo que tenemos que estar valorando, tenemos que estar contemplando a nivel cognitivo. ¿Okay? Muy bien. Una vez que yo ya valoré el aspecto psicológico, vamos a lo que es el aspecto neurofuncional. En el aspecto neurofuncional, y se trata de relacionar los resultados con áreas encefálicas implicadas, establecidas hipótesis de trabajo. Ejemplo, relaciona los problemas del lenguaje comprensivo con áreas cerebrales
que presuntamente pueden estar implicadas, como es el hemisferio izquierdo, área Wernicke, fascículo arqueado, y trata de un diagnóstico cualitativo. Por ejemplo, en este aspecto, lo que tenemos que estar tomando en cuenta acá a nivel neurofuncional es el otro aspecto. Por eso es que lo que me interesaba que ustedes vieran primero en esta asignatura es el conocimiento de las diferentes áreas del cerebro, sus funciones, cómo funcionan, cuáles son en general, a nivel general, la mayoría de sus funciones, por ejemplo, lo que es la sensopercepción, lo que, bueno, qué hace, cuál es la función de este lóbulo, cuál es la función de esto, cuál es la función del otro, para que ustedes no necesiten muchas veces abrir la cabeza de la persona para decir, si la persona no puede realizar tal función, entonces ustedes pueden hacer un análisis neurofuncional en el cual es posible y ustedes puedan dar una impresión diagnóstica. Si la persona no puede realizar, por ejemplo, una actividad específica como es el lenguaje comprensivo, en este aspecto, es como cuando tú le dices a una persona y le estás explicando algo y parece que no te comprende, ¿sí? Tú tienes que valorar en ese aspecto del lenguaje comprensivo, si tú ya se lo explicaste de mil y un formas y aún no sigue comprendiendo, y ahora sí que si se lo explicaste de forma visual, de forma, eh, de forma auditiva, se lo explicaste incluso de forma kinésica, sensitiva, y aún la persona no llega a comprender, entonces tú puedes determinar que es posible que la persona tenga algún daño a nivel neuroanatómico o neurofisiológico la persona. Y ahí tú ya estás realizando el diagnóstico cualitativo. Pero por eso es importante, ahí es en donde se valora la experticia y el conocimiento de las diferentes áreas del cerebro que están implicadas en algunas funciones cognitivas. Para que yo pueda determinar y pueda dar una posible hipótesis o impresión o prediagnóstica de lo que pudiera estar causando dicha limitación en una persona. Recuerden que estos niveles de interpretación de las pruebas neuropsicológicas se tienen que valorar en relación a mi conocimiento de estos aspectos que yo les estoy valorando, ¿sí? Yo tengo que valorar en este aspecto y siempre tienen que tenerlo en cuenta. Tengo que valorarlo en el aspecto de que yo conozco la prueba, tengo que conocer, por ejemplo, el nivel de desarrollo de la persona, nivel de desarrollo, y obviamente tengo que estar valorando también lo que conlleva el aspecto de el funcionamiento del sistema nervioso. El funcionamiento del sistema nervioso. ¿Ok? Esos son los niveles que se tienen que estar tomando en cuenta siempre que se haga un nivel de interpretación por ejemplo, en algunas pruebas neuropsicológicas. Tengo que reconocer todos estos aspectos, sobre todo en este aspecto, para poder valorar si la persona por qué no lo está pudiendo realizar, o por qué no puede realizar tal actividad. Tengo que yo conocer cuál es el sistema nervioso y cómo funciona. ¿Sí estamos comprendiendo, sí o no?
Coménteme si estamos entendiendo. Esto es algo que tenemos que estar manejando nosotros. Si lo conocen, si estamos entendiendo, sí o no, muchachos. ¿O tienen alguna duda hasta este momento? Clase, coménteme. Sí, yo. Ok, bien. Y el otro aspecto a nivel de lo que son los niveles de interpretación es, los niveles de interpretación dice también lo que son el nivel ecológico, dice. Este es otro de los niveles de interpretación de las pruebas neuropsicológicas que se extrapola y pondera los resultados psicométricos cognitivos neurofuncionales obtenidos en base a las circunstancias de cada sujeto, personalidad, nivel cultural, motivaciones personales, el entorno sociofamiliar, etcétera. Se trata de un enfoque cualitativo y dinámico. Acá valoramos todos estos aspectos. Tienen que preguntar todo lo que relaciona al sujeto. La persona puede realizar o no alguna actividad porque lleva acá, porque está limitado de alguna otra forma por su contexto cultural, por el hay alguna, muchas veces, por ejemplo, en algunas veces, por ejemplo, van a encontrar personas que no tengan cuestiones ni familiares ni culturales. A lo mejor puede ser una motivación personal. La persona no se encuentre estimulada para realizar tal o cual prueba y pueda haber un falso positivo de que tenga algún desfase o algún proceso. A veces el aspecto motivacional también lo tenemos que estar valorando. La persona se encontraba en un estado de ánimo óptimo para realizar tal o cual prueba, se encontraba estimulada para hacerlo. Muchas veces esto es algo muy importante y eso ustedes tienen que tener mucho su ojo clínico para determinar la persona que estoy valorando realmente lo está haciendo bien o lo está haciendo mal porque no lo quiere hacer. Eso también es la valoración motivacional, lo último que tenemos que estar tomando en cuenta. Si tenemos una persona que está desmotivada, por ejemplo, por lo general, y sobre todo con los niños, por ejemplo, la mayoría de las veces nos hace las cosas mal, ¿sí? Por eso evaluamos a nivel ecológico lo que es la personalidad. Si nuestra personalidad de nosotros y la personalidad de la persona chocan y puede causando una fricción, también tenemos que valorar esos aspectos. El nivel cultural, a lo mejor mi nivel cultural es más alto que el de la otra persona, también lo tengo que estar valorando. El entorno sociofamiliar de la persona, a lo mejor hacen una transferencia conmigo del evaluador y hay un conflicto y por lo cual puede estar contaminando o afectando mi desempeño de mi prueba neuropsicológica. También lo tengo que estar valorando. Por eso es un enfoque cualitativo y dinámico. No sé si me estoy dando a entender o no, muchachos. Si estamos entendiendo clase, todo lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer una evaluación neuropsicológica. ¿Sí o no? El nivel ecológico, ¿cómo llega la persona en la evaluación? Por ejemplo, Sí, si llega molesta, va a tener cierto desempeño si llega molesta. Si exacto. llega motivada, va a tener cierto de... Okay.
Sí, por eso a veces, por eso les digo que no es tan fácil realizar una evaluación neuropsicológica, porque tienes que checar todos estos aspectos, que la persona esté que esté cómoda, son muchos aspectos que se evalúan a nivel ecológico para que nada pueda afectar tus elementos de interpretación. ¿Ok? Creo que ahorita ustedes tienen otra clase, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Bueno, la siguiente clase vamos a empezar a ver lo que son las pruebas neuropsicológicas, ¿sí? Para que lo empecemos a checar. Las pruebas neuropsicológicas que vamos a checar, es posible, les comento, de que en algunas pruebas neuropsicológicas que vayamos a ver, los chequemos y en algunos les voy a marcar más adelante algunos videos para que ustedes me hagan sus análisis de dichas pruebas, de lo que están comprendiendo o no, para que esto sea mucho más ágil. Pero eso es lo que estaríamos viendo la siguiente clase, ¿sí? Yo considero que ya para la otra clase ya va a ser esto más fácil porque ya no voy a tener la limitación de, pues, lo que es el internet o mi computadora que falla. Bueno, por mi parte sería todo, muchachos. Les agradezco su comprensión por las fallas de la situación de mi computadora y nos estamos viendo la próxima clase para terminar de ver estos elementos del proceso de evaluación. Nos estaremos viendo el lunes. Nos vemos, maestro. Bueno, hasta luego, que tengan buen día. Adiós, maestro. Adiós, maestro.